Ahí estamos. Y ahora sí, me presento. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Lucía Correa. Soy la líder del equipo de SAP Business One de Invensis. Hoy me acompaña José Torres, consultor del equipo también. Eh, el tema que nos convoca hoy es ABM de usuarios, grupos de autorizaciones y permisos. Así que todo tuyo, José, para que inicies el tema. Y bueno, yo voy a estar leyendo las preguntas si hay alguna duda o consulta, las leo para que José vaya respondiendo. Así que, Bueno, José, todo tuyo. perfecto. Bueno, Lu, vos me avisás si se escucha bien, si hay algún inconveniente. Antes que nada, gracias, Lu. Muy buenos días para todos. Eh, Como bien decía Lu, mi nombre es José, soy consultor, parte del equipo de consultores de SAP Business One de Invensis. Y el tema que nos convoca hoy, siguiendo con esta maratón de webinars de noviembre y diciembre, es, como decía Lu, usuarios, grupos de usuarios, gestión de usuarios a través de grupos de usuarios y autorizaciones. Si permite bajar. Bien, vamos a estar viendo la ventana de usuarios, la creación y actualización, modificación de datos maestros de usuarios, después los grupos de usuarios, cómo gestionar a estos usuarios a través de grupos, las ventajas que tiene esta herramienta, sobre todo para lo que son las autorizaciones, es lo que más nos vamos a enfocar. También vamos a revisar lo que son las interfaces de usuarios y después vamos a ver cómo se gestiona el tema de las autorizaciones generales por grupo y la diferencia de gestionarlas a través de grupos y a través de usuarios y cuál es la ventaja justamente de crear los grupos, incluir los usuarios dentro de grupos y luego asignar las autorizaciones a estos grupos. Así que nos vamos a meter en SAP. Y bueno, empezando con el primer tema, lo que es la ventana de usuarios, esta la vamos a encontrar acá, se llama parametrizaciones personales, ¿sí? Es una ventana en la que los usuarios tienen acceso justamente para ver las características de su perfil de usuario dentro de SAP y para aquellos usuarios, digamos, que tienen la autorización para la gestión de usuarios, desde esta ventana es desde donde podemos crear usuarios nuevos, ¿sí? Y asignarle todas las características y parametrizaciones a cada uno de los usuarios. Comenzando con esta ventana, lo que tenemos en la cabecera justamente es desde donde vamos a definir el código de usuario, ¿sí? Que es un código único, es como el ID del usuario, es único e irrepetible, no se puede modificar una vez creado. ¿Sí? Después vamos a tener un nombre de usuario, esto sí es modificable, con lo cual si nosotros creamos un código de usuario genérico, luego le podemos modificar el nombre del usuario, el nombre de la persona real, si es que este usuario, digamos, cambiase en un futuro a una persona nueva. Después lo que son los valores predeterminados, que ahora lo vamos a revisar. Acá arriba tenemos dos checks. Uno es para designar a un usuario como superusuario. Esto justamente es para darle todas las autorizaciones completas dentro del sistema, para que tenga acceso a todos los módulos y a todas las autorizaciones. Y el check de usuario móvil es para permitirle a este usuario en particular que estamos creando que pueda descargarse justamente la aplicación y poder acceder a SAP desde la aplicación móvil, ya sea desde un celular, una tablet o cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a SAP, ¿sí? Únicamente ingresando algunos datos que vamos a ver ahora desde esta ventanita y configurándolo desde el dispositivo móvil. Una vez introducido el código de usuario, el nombre de usuario, le podemos asignar a este usuario en particular valores predeterminados, ¿sí? Los valores predeterminados los asignamos desde acá. Tenemos acá desde la ruedita el listado de valores predeterminados que están creados. O podemos abrir con la flechita el valor predeterminado que le hemos asignado. Y desde acá podemos crear incluso una nueva opción, una nueva regla de valores predeterminados. O realizar las modificaciones en las que ya están creadas. ¿Qué son los valores predeterminados? Bueno, justamente es un conjunto de valores que nosotros le asignamos a un usuario que lo que nos permiten es, bueno, asignarlo a varios usuarios, a más de uno, con lo cual le estamos asignando ese conjunto de valores a un grupo determinado de usuarios
para que compartan ciertos valores que vamos a revisar ahora, ¿sí? Con lo cual quedan esos usuarios definidos con estos valores y después en todo caso se le pueden realizar modificaciones particulares desde la ventana del usuario a cada uno, pero como regla general va a tener asignado estos valores predeterminados que le asignamos desde este campito de valores predeterminados. Los valores predeterminados justamente llevan también un código, una descripción, y en cada una de estas pestañas es donde vamos a definirle justamente estos valores. En la pestaña de general tenemos lo que hace referencia al idioma, ¿sí? Y a otros detalles como teléfono, fax, correo electrónico, etcétera. Lo definimos desde acá. Lo mismo tenemos una opción para un idioma extranjero. Definimos todo desde estos campitos de acá. En lo que es la pestaña valores predeterminados, tenemos otras características como formato de hora, formato de fecha, carácter de separación de fecha, empleado de departamento de ventas, almacén predeterminado para este valor predeterminado, etcétera. Y lo que es muy importante, lo que definimos desde acá sí, es lo que son los puntos de emisión predeterminados para este conjunto de valores predeterminados. ¿Sí? Desde acá nosotros le podemos asignar a este valor predeterminado que van a llevar los usuarios un punto de emisión predeterminado en este campo y seleccionando este botón con los tres puntitos, para cada tipo de documento y de subdocumento podemos establecer un punto de emisión predeterminado y también un punto de emisión predeterminado para lo que es la factura electrónica. ¿Sí? Desde acá, de cada uno de estos campos, para facturas de clientes, en este caso, por ejemplo, abrimos con la ruedita, tenemos un listado de lo que son todos los puntos de emisión que tenemos cargados en el sistema y podemos definir el punto de emisión predeterminado. Para lo que es la factura de clientes, le podemos definir el punto de emisión predeterminado para factura de crédito electrónica desde el listadito de puntos de emisión que tenemos acá. ¿Sí? De esta manera nosotros dejamos definidos los puntos de emisión para cada uno de los documentos de SAP en este conjunto de valores predeterminados para todos los usuarios. Entonces, por ejemplo, los usuarios que cargan facturas de ventas, le definimos desde acá al valor predeterminado el punto de emisión para facturas de ventas y luego en la ventana de cada uno de los usuarios que van a utilizar, que van a cargar facturas de ventas, le determinamos ese valor predeterminado que hayamos creado y van a tener ese punto de emisión de forma predeterminada. Luego, en la pestaña general, dentro de la ventana de usuarios, perdón, me olvidaba, acá me quedaron algunas pestañas. Visualización, estos son cuestiones de visualización justamente de la interfaz para SAP en el valor predeterminado, en estilo, el color, idioma, letra, el tamaño de la letra, etcétera. Luego tenemos algunos valores para impresión que podemos definir desde acá, desde los valores predeterminados. Por documento, ¿sí? Tenemos un desplegable con todos los documentos de marketing de SAP. Entonces, seleccionando uno, tenemos algunas configuraciones que podemos darle para la impresión a esta regla de valores. ¿Sí? Al añadir un documento, al crear un documento, por ejemplo, le podemos decir que imprima automáticamente ese documento, que nos lleve a la ventana de impresión, que el documento se envíe por correo electrónico, que nos lleve a la opción de la bandeja de correo electrónico y exportar a PDF, cantidad de copias, copias para series manuales, bueno, distintas configuraciones para impresión en esta regla de valores predeterminado. Y bueno, estos en este momento no los vamos a tocar. La vía de acceso para carpeta de anexos, esa la podemos modificar también desde acá para que los anexos se guarden en una carpeta predeterminada que definamos desde este botoncito en el equipo. Volviendo a lo que es la ventana del usuario, tenemos la pestaña general donde tenemos todos estos campos y le vamos a ir definiendo a cada usuario. Podemos vincular el usuario con una cuenta de Office 365, por ejemplo, si tuviéramos esa opción de vinculación. Podemos vincular el dato maestro de este usuario con un dato maestro de empleado. En este momento no tenemos creados empleados, pero en el módulo de recursos humanos, ¿sí? Tenemos lo que son los datos maestros de empleados. Ahora no hay ninguno cargado, pero una vez que nosotros comencemos con la gestión de los empleados y a cargar los datos maestros de empleados, vamos a tener en este desplegable toda la lista de empleados para vincular este usuario de SAP
¿sí? que estamos cargando con un empleado que tengamos cargado en el módulo de recursos humanos. Luego un correo electrónico, que este es importante, es muy importante definirlo en la ventana del usuario. Este campito de correo electrónico en realidad funciona como una máscara, ¿sí? El correo electrónico, desde que se envían los correos en SAP, en realidad no lo definimos desde acá, ¿sí? Lo definimos desde el módulo de gestión, desde otro lado. Tenemos una casilla de correo desde donde salen los correos de SAP, y nosotros lo que le vamos a definir al usuario en este campo es un correo que nosotros necesitamos, que en realidad no es un correo como tal, sino una máscara, con lo cual cuando nosotros enviemos con nuestro usuario un correo electrónico a un cliente, por ejemplo, ¿sí? A ese cliente le va a llegar ese correo como si hubiese sido enviado desde esta casilla que nosotros definimos acá en el usuario, pero en realidad no es más que una máscara, está utilizando la casilla que nosotros tenemos definido en SAP, ¿sí? Luego podemos cargar un teléfono móvil, el ID de dispositivo móvil. Estos dos campitos son importantes cargarlos, sobre todo para los usuarios que nosotros definimos como usuario móvil, ¿sí? El usuario que tiene la aplicación de Business One, ya sea en el teléfono, en tablet o lo que sea, le tenemos que definir el teléfono móvil y el ID de dispositivo móvil que se lo va a pedir el sistema en el dispositivo móvil cuando lo vaya a configurar, le va a dar un ID de dispositivo móvil que nosotros tenemos que cargarle desde esta ventana para poder configurarle la aplicación. Bueno, más abajo, si tenemos sucursales definidas, le podemos definir una sucursal al usuario. Lo mismo con los departamentos, podemos definir el departamento del usuario. Luego los grupos, ¿sí? Los grupos de usuarios, de autorización, de interfaz de usuario, de parametrización del formulario, todos los tipos de grupos que los vamos a ver ahora, ¿sí? Se los podemos habilitar desde acá. No, en general, la gestión de los grupos y la inclusión de un usuario dentro de un grupo la vamos a realizar desde otra ventana que la vamos a revisar ahora, pero podríamos asignar este usuario desde esta opción, ¿sí? a alguno de los grupos que nosotros tenemos creados. Estos, por ejemplo, acá nos dice la clase de grupo. Hay distintas clases de grupo: autorización, alertas, parametrización del formulario, plantillas, configuración de interfaz de usuario, o la clase cruzar todos los tipos, ¿sí? Podríamos seleccionar acá la clase de grupo que queremos y con un checkcito de este lado asignar este usuario a un grupo determinado. Como decía, lo vamos a ver ahora desde la ventana de la gestión de los grupos. Lo mismo con los puntos de emisión, ¿sí? Más allá de que nosotros desde los valores predeterminados, desde la pestaña valor predeterminado, nosotros le hayamos asignado los puntos de emisión predeterminados al usuario, desde este apartado de acá, en este botoncito, vamos a tener un listado con todos los puntos de emisión, ¿sí? Y desde acá nosotros le vamos a habilitar o deshabilitar los puntos de emisión. Con lo cual, si nosotros en los valores predeterminados le hemos asignado un punto de emisión predeterminado, pero no se lo habilitamos desde acá, ese punto de emisión no lo va a tener disponible el usuario para utilizarlo. Hay que habilitarlo desde acá. Luego, la gestión de las claves de acceso al sistema para los usuarios, ¿sí? Desde este apartadito de clave de acceso, tres puntitos, desde acá le asignamos una clave, colocando la clave antigua, la clave de acceso nueva, confirmándola, le podemos asignar una nueva clave, y con estos checks lo que podemos indicarle al sistema es que el usuario, la clave que le asignemos nunca venza, o sea, que tenga siempre la clave y que no le pida reiniciar la clave, cambiarla en algún momento, si le damos el check acá. Podemos darle el check de modificar la clave de acceso en la próxima conexión, con lo cual nosotros le podemos asignar una clave genérica al usuario, por ejemplo, indicarle que se loguee en SAP, en esa próxima conexión a SAP, el sistema le va a arrojar un cartel donde le va a pedir que modifique la clave de acceso y configure una nueva clave de acceso personal. Y por último, en este check de acá, podemos dejar el usuario bloqueado. Si es un usuario que no se va a utilizar más o que lo necesitamos dejar bloqueado por alguna cuestión en algún periodo de tiempo, lo bloqueamos desde acá o lo desbloqueamos, ¿sí? Estos botones, estas funciones de acá abajo, lo que son las parametrizaciones del formulario, en este caso no lo vamos a ver, son funciones de la última versión de SAP en realidad. Desde acá, estos son accesos a las ventanas de autorizaciones que lo vamos a ver, vamos a revisarlas también más adelante, pero no vamos a acceder desde acá. Pero a tener en cuenta que el botón de autorizaciones nos va a llevar justamente a la ventana de autorizaciones generales, ¿sí? Y el botón de licencias nos va a llevar al apartado de la gestión de licencias de usuarios.
Bien, continuando con lo que es la ventana de usuarios, nos vamos a la pestaña de servicios y acá lo que nos ofrece el sistema es indicarle justamente para el usuario cuáles son las opciones que el usuario va a visualizar al iniciar sesión, cada vez que inicie sesión en SAP. ¿Sí? Efectuar verificación de datos, abrir la tabla de tipos de cambio, por ejemplo. Está buena quitarla a los usuarios que no ingresan el tipo de cambio diario, quitarle este check y dejárselo únicamente a aquel que sea el que efectivamente ingresa el tipo de cambio en el sistema. Visualizar contabilizaciones periódicas para ejecución y transacciones periódicas en ejecución, por ejemplo, para los usuarios que trabajan en el área de finanzas. Enviar alerta para actividades planificadas para hoy. Visualizar bandeja de entrada cuando llegue un mensaje nuevo. ¿Sí? Visualizar los últimos 100 mensajes o alertas. Esto es modificable también. Este numerito. Abrir la ventana de cheques con fecha adelantada y visualizar el pool de trabajo cuando llegue una tarea nueva. Todos checks que podemos darle, indicarle que al usuario se le abran, ¿sí?, todas estas ventanas o no a la hora de iniciar sesión en SAP. Actualización de mensajes, le podemos indicar acá una cantidad de minutos eh, para que se actualicen los mensajes al usuario. El periodo de bloqueo de pantalla de inactividad también, una cantidad de minutos que podemos definir nosotros o, bueno, o el usuario mismo lo puede cambiar desde acá. Si permanece inactivo dentro de SAP para que se bloquee la pantalla. Abrir ventana de documento de tarjeta diferido. Mostrar información de la licencia al iniciar. ¿Sí? Esta es la ventanita que se abre acá abajo, a la derecha abajo, y la ventana grande que se abre con la información de la licencia cuando iniciamos sesión. Podemos activarla o desactivarla. Utilizar la tecla intro del teclado numérico, ¿sí?, como tecla tabuladora. Nosotros le podemos dar el check acá para que justamente el botón intro del teclado numérico del equipo con el que estamos trabajando funcione como tabulador para poder movernos entre campos y no como confirmación de creación de un documento, por ejemplo. ¿Sí? Eso también lo podemos definir desde acá. Y por último, visualizar desde este apartado también cuestiones más bien gráficas del apartado gráfico, digamos, de SAP. ¿Sí? Estilo el motivo, le podemos cambiar el color, el idioma, la letra, la fuente, ¿sí?, el tamaño de la letra. Lo mismo, estas cosas también las podemos definir desde los valores predeterminados, ¿sí?, en el apartado de visualización desde acá. Entonces, como de forma general, al usuario le va a traer lo que nosotros le hayamos asignado como valor predeterminado. Pero el usuario podría cambiar alguna característica en particular desde este apartado, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el idioma. Si nosotros como valor predeterminado, por ejemplo, le hemos asignado en idioma español de España y el usuario, por ejemplo, quiere trabajar con español de Latinoamérica, ¿sí?, él puede venir desde acá, desde el idioma, y cambiarlo desde acá. Con lo cual el resto de valores predeterminados se van a mantener, pero el idioma, el sistema para ese usuario lo va a tomar como español de Latinoamérica. Bien, hasta acá lo que sería la ventana de usuarios, ¿sí? Creación de usuarios. Entonces es importante a tener en cuenta cuando creamos un usuario, el código de usuario es único y no es modificable. Sí podemos modificar el nombre del usuario. Si el usuario manager, por ejemplo, en este caso no lo usamos los consultores en general, pero si lo estuviera usando Juan López, le podemos poner Juan López, y si el día de mañana Juan López se va de la empresa, por ejemplo, y viene Carolina Rodríguez, le cambiamos el nombre de usuario y ya está, lo tenemos identificado. Bien, estoy yendo un poquito rápido, pero bueno, para poder alcanzar a ver todos los temas. Lu, no sé si tenemos hasta acá alguna consulta con lo que es la ventana de Eh, usuarios. José, acá estoy. Sí, Manuel preguntaba respecto a la vinculación del usuario con Office 365. Eh, Ahí, Manuel, tenemos documentación nueva sobre las nuevas versiones y la integración. Entendemos que en principio de lo que conocemos tiene que ver con una cuestión de autenticación del Office y de la vinculación con su cuenta propia, digamos, del Office 365 para, ya que en la integración, ¿no?, podemos poner las carpetas de acceso en el OneDrive y podemos utilizar el Office como integración con SAP y utilizar el Outlook a partir
de la aplicación de SAP. Así que hasta ahí entiendo que está la integración con el usuario, ¿no? La personalización de su usuario. Eh, Ahora busco en la documentación si tenemos alguna funcionalidad más que tenga que ver con esa vinculación con Office 365, pero en principio tiene que ver con la identificación y la vinculación de su usuario al paquete de Office. Esa es la única pregunta, creo. Sí, es la única pregunta que tengo. Bueno, perfecto. Cualquier cosita me frenás y leemos si hay alguna pregunta nueva. Dale. Bueno, entonces, como primer paso, digamos, tenemos lo que es la creación del usuario, ¿sí? O modificación o actualización del dato maestro del usuario, que lo efectuamos desde la ventana de parametrizaciones personales. Y luego sí nos vamos a ir a lo que es la gestión de los grupos de usuarios, ¿sí? Los grupos de usuarios los vamos a encontrar, si no me equivoco, si no recuerdo mal, están en gestión, definiciones general, acá. Gestión, definiciones general, grupos de usuarios. Bien, esta es la ventana desde la cual vamos a gestionar justamente lo que son los grupos de usuarios. En principio, para que tengamos un pantallazo general de lo que nos está mostrando la ventana, es en primer lugar en la cabecera todo lo que es la información del grupo, ¿sí? El nombre, la descripción, la clase de grupo y si tiene un periodo de actividad, desde y hasta. De este lado vamos a tener un listado de los grupos de usuarios que tenemos creados en el sistema. Y en este lado, en esta tabla, los usuarios que tenemos incluidos en cada uno de los grupos, ¿sí? Desde esta ventana, con el botón de crear, igual que en cualquier otro documento dentro de SAP, podemos crear un nuevo grupo, ¿sí? Vamos a crear uno, de hecho, ahora para ver el ejemplo. Desde clase de grupo, nosotros tenemos distintos clases de grupos que ahora los vamos a revisar y justamente lo que hacemos es seleccionar la clase de grupo y en este listadito de acá nos va a tirar justamente cuáles son los grupos que tenemos creados, ¿sí? Autorización, alertas, parametrización de formulario, interfaz de usuario y cruzar todos los tipos. ¿Qué son los grupos? Bueno, un grupo de autorización, por ejemplo, estos grupos son los que trae el sistema por defecto, ¿sí? Finanzas, ventas, compras, inventario. Trae por defecto, podemos crear todos los que queramos, podemos agregar, o incluso podemos eliminar estos si quisiéramos, no hay problema. Un grupo de autorización justamente lo que hace es que nosotros incluyamos una cantidad de usuarios, ¿sí? que a niveles prácticos, digamos, a nivel operativo diario, suelen realizar las mismas o tareas muy similares. Los podemos incluir todos dentro de un mismo grupo de autorización y luego definir las autorizaciones para ese grupo en particular. Con lo cual van a compartir autorizaciones, ¿sí? Todos los usuarios que estén incluidos en ese grupo que hayamos creado van a tener las mismas autorizaciones. Después podemos modificar alguna autorización particular para algún usuario que lo necesite o no, pero en principio justamente es para poder gestionar lo que son las autorizaciones a nivel grupo y no hacerlo a nivel usuario por usuario, con lo cual se hace mucho más efectivo y ahorramos mucho más tiempo. Y después a niveles prácticos también es mucho más efectivo y podemos llevar un control mucho más seguro y mucho más específico sobre cada grupo y sobre las autorizaciones, ¿sí? Ahora vamos a ir, después de ver esta ventana, vamos a ir a lo que es la ventana de autorizaciones y vamos a revisarlo desde ahí. Eso sería lo que es un grupo de autorización. Lo mismo para lo que son los grupos de alertas, ¿sí? Podemos crear grupos de alertas, incluir a los usuarios en un grupo de alertas para que compartan el mismo tipo de alertas. Para parametrizaciones de formulario, lo mismo, ¿sí? Las configuraciones de los formularios de los documentos. Para lo que es la configuración de las interfaces de usuario, también podemos crear grupos. Esto también lo vamos a revisar ahora. Y por último, esta clase de grupo que es cruzar todos los tipos, que es la que nosotros solemos recomendar. Esta clase de grupo, nosotros podemos crear un grupo que sea como clase cruzar todos los tipos y lo que hace justamente es crear un grupo que incluya a todos estos tipos de grupos, ¿sí? Si nosotros creamos un grupo como con clase cruzar todos los tipos, va a ser un grupo que va a incluir las autorizaciones, las alertas, parametrización de formulario, interfaz de usuario e interfaz de usuario, ¿sí? Nosotros solemos recomendar trabajar con este tipo de grupos y no con los demás, justamente por eso, porque
a nivel operativo un grupo de personas que trabajan en un área y que comparten actividades, que suelen realizar actividades muy similares o iguales, van a compartir autorizaciones, van a compartir los modelos de interfaz de usuario, que son los formatos de los documentos de marketing, de las facturas de ventas, por ejemplo, las distintas columnas que van a poder visualizar, etcétera. Entonces, solemos recomendar trabajar con esta clase de grupos, que es cruzar todos los tipos. ¿Sí? Yo acá tenía uno creado de prueba ya. Vamos a crear uno nuevo. Si nosotros nos vamos al botón de crear, ¿sí? Se nos habilita justamente la creación del grupo. Entonces, yo lo voy a poner acá, para seguir la misma lógica del que está creado. Grupo prueba 2, descripción, grupo prueba 2. En clase de grupo le vamos a definir justamente la clase, ¿sí? Le vamos a poner cruzar todos los tipos, con lo cual nos aseguramos de que va a compartir autorizaciones, alertas, parametrizaciones e interfaz de usuario. Y en este caso, lo siguiente es ya incluir lo que son los usuarios. Eh, Podemos escribirlos, tenemos la ruedita con la cual podemos abrir el listadito de todos los usuarios, ¿sí? Incluimos otro, podemos seleccionar incluso con la tecla control, podemos seleccionar varios, ¿sí? Vamos a incluir uno más. Cecilia Domínguez. Bien, y en este caso estamos creando un grupo de la clase todos los tipos, incluyendo estos tres usuarios. Lo vamos a dejar creado. Esto después lo podemos modificar, no hay ningún inconveniente. Sí, podemos eliminar usuarios o incluso podemos agregar usuarios nuevos. Simplemente venimos a la siguiente fila vacía, incluimos un usuario nuevo, o para eliminar usuarios con clic derecho, borrar línea y lo borramos. Si queremos eliminar el grupo, ¿sí? Le damos clic derecho sobre el número del grupo y ponemos borrar línea y eliminamos el grupo. Eso es posible hacerlo, no hay ningún inconveniente. Bien, y hasta acá lo que es la gestión de los grupos. Vamos a ver justamente lo que es cruzar todos los tipos, que no vamos a entrar tampoco en detalle en estos, pero porque es el que, como les decía, el que solemos recomendar, que incluye todos los tipos de grupos. Avísame, Luz, si hay alguna consulta hasta acá con lo que es la gestión de los grupos, la Venimos creación de bien, grupos. Ok, venimos bien. ok, perfecto. Bien, si nos vamos, por ejemplo, ahora, voy a abrir la ventanita de vuelta. Esto lo actualice. Ahí está. Si nosotros queremos ver ahora un listadito de los grupos que incluye lo que es autorizaciones, ¿sí? Esto, como les decía, son los 4 grupos que el sistema trae por defecto, que son 4 grupos de autorización, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos ahora a la clase cruzar todos los tipos, nos debería traer tanto, bueno, exactamente, los 2 grupos que habíamos creado. No sé por qué no me... Ah, ¿por qué no salen desde acá? Ok, ok. Bueno, hasta ahí entonces lo que es la creación de los grupos. Lo mismo, si quisiéramos crear un grupo que sea únicamente autorización, se realiza de la misma manera, ¿sí? Nos vamos a la clase autorización, igual lo vamos a definir desde acá, le damos un nombre, una descripción, la clase del grupo le dejamos autorización, ¿sí? Nos permite dejarlo activo desde una fecha hasta otra y incluimos los usuarios y creamos un nuevo grupo de autorización. Y hasta acá lo que es la creación de grupos, modificación de grupos, podemos eliminar o agregar usuarios a los distintos grupos y nos vamos a ir ahora a lo que es la interfaz de usuario. Acá ya lo tengo, que ya lo había buscado. Modelo de configuración de la interfaz de usuario, así es como se llama la ventana para gestión de la interfaz de usuario, justamente. ¿Qué es la interfaz de usuario? Lo que nosotros podemos definir desde el modelo de configuración de la interfaz de usuario es la forma en que los usuarios van a visibilizar los distintos documentos de marketing y las distintas ventanas que esta herramienta nos permita, ¿sí? Se gestiona de forma muy similar a lo de los grupos, ¿sí? Tenemos de este lado lo que son los modelos que ya han sido creados, en este caso tenemos 2, y desde este lado lo que es el nombre, la descripción, los formularios que están incluidos dentro de este modelo de interfaz de usuario,
los usuarios asignados y los grupos asignados, ¿sí? Nosotros, ¿cómo funciona esto? Nosotros vamos a, por ejemplo, crear un nuevo modelo de configuración de interfaz de usuario. Le vamos a poner modelo prueba 1, prueba 1. Bien, acá ya nos figura el que acabamos de crear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, entonces, por ejemplo, desde lo que es la pestaña formularios, vamos a incluir todos los documentos que nosotros queramos que el grupo que nosotros le vamos a asignar a este modelo de configuración de la interfaz de usuario pueda visualizar de una manera determinada que le vamos a definir desde acá, ¿sí? Si nosotros abrimos el desplegable, vamos a tener todos los documentos o ventanas que la interfaz nos permite trabajar. Vamos a buscar, por ejemplo, factura de proveedores, ¿sí? Bien, entonces a este modelo de configuración que estamos creando, por ejemplo, para usuarios, para empleados nuestros que trabajan en el área de compras, con facturas de proveedores, y nosotros queremos definirle a esos usuarios que la factura de proveedores la vean de cierta forma, ¿sí? Vamos a crear un nuevo modelo de interfaz de usuario, vamos en la pestaña formularios a incluir lo que son las facturas de proveedores, y luego la facilidad digamos, la integración que tiene la gestión de los grupos de usuarios con los modelos de configuración de interfaz de usuario, justamente lo que nos permite es que en lugar de irnos a la pestaña de usuarios asignados y asignar usuarios uno por uno a este modelo que estamos creando, podemos hacerlo directamente por grupos, ¿sí? Si nos vamos a grupos asignados, a nosotros nos van a aparecer acá un listado de todos los grupos que hayamos creado de clase cruzar todos los tipos, porque como habíamos dicho, incluía, ¿sí?, lo que es la configuración de interfaz de usuario, o nos deberían también aparecer acá si tuviésemos creado grupos únicamente del tipo plantillas de interfaz de usuario, nos deberían también aparecer en este listado, ¿sí? Con lo cual, nosotros creamos este modelo de configuración nuevo, modelo de prueba 1, y por ejemplo, lo vamos a asignar al grupo de prueba 2, que fue el que creamos recién con los 3 usuarios de ejemplo que habíamos incluido, ¿sí? En este caso, dejamos asignado a este grupo para este modelo, lo actualizamos y lo que vamos a hacer ahora es justamente ir a trabajar con el formulario. No nos vamos a meter mucho en detalle con lo que es la interfaz de usuario justamente, es simplemente ver cómo se gestiona el grupo. Pero si nosotros seleccionamos el formulario y nos vamos al botón editar desde la interfaz de usuario, se nos va a abrir justamente, ¿sí?, lo que es ese documento, factura de proveedores en este caso, y nos va a permitir trabajarlo, ¿sí?, como si fuéramos un usuario que lo estamos trabajando desde las parametrizaciones del formulario, activar o desactivar columnas, ¿sí? Abrimos esto, formato de tabla, activamos o desactivamos columnas, o podemos dejar una columna visible pero que no sea modificable dentro de la factura, etcétera. ¿Qué logramos con esto? Si nosotros el número de paquetes, por ejemplo, lo activamos, ¿sí?, lo dejamos activado. Esto luego con clic derecho le damos a guardar. Lo que va a hacer esto es que los usuarios que están en este grupo, ¿sí?, y asignados a este modelo, van a ver la factura de proveedores cada vez que la abran con esa columna que acabamos de activar, ¿sí? Podemos quitar o activar distintas columnas, incluso podemos mover las columnas de lugar, ¿sí? Manteniendo apretada una columna la podemos mover, ¿sí?, alterar el orden de las columnas, digamos. De esta forma trabajamos lo que son la configuración de la interfaz de usuario a través de grupos para trabajarlo con más de un usuario a la vez. Bien, Eso, perdón, José, sí, me meto un cachito, me parece súper dime. importante las interfaces de usuarios, que si bien algo que charlamos siempre, los grupos de usuarios y las autorizaciones, no es lo primero que no es la prioridad a veces en una salida en productivo. Las interfaces de usuarios son interesantes para la inducción de los usuarios, ¿no? Cuando uno
va incorporando personas nuevas a usar un sistema que o tal vez no usaban antes, o es muy distinto al que usaban, o personas que se incorporan a la empresa, la interfaz de usuario nos ayuda a esa inducción, que esa inducción sea mucho más simple porque ve solo la información y los campos que tiene que completar para ese documento y para esa funcionalidad que va a cumplir, ¿no? O sea, más allá de poner un campo arriba o un campo al costado, las interfaces permiten que el usuario vea rápidamente que nosotros le podamos dar una interfaz simple al usuario. Después el usuario, dependiendo del permiso que le damos, va a poder modificar esa interfaz porque uno sabe que SAP tiene un montón de información para poder agregar y para poder visualizar y cada uno la va a poder adaptar a su necesidad, pero bueno, me parecía importante remarcar esto que lo vemos seguido, digo, en las salidas en productivo, en donde muchas veces nosotros como consultores armamos interfaces para ayudarnos a la inducción ahí de los nuevos usuarios. Exacto. Eso, José, listo. Perfecto. Bueno, continuando con los temas del webinar, lo que nos está quedando por ver es lo que son las autorizaciones generales. Dentro del módulo de gestión, en inicialización del sistema, si no recuerdo mal. Bueno, no me acuerdo ahora bien cómo era la ruta, pero lo buscamos como autorizaciones generales. Bien, y esta es la ventana desde la que vamos a gestionar las autorizaciones. De vuelta, para tener un pantallazo de lo que nos está mostrando esta ventana, tenemos en primer lugar esta columna donde vamos a ver, por un lado, todos los usuarios, ¿sí? Si necesitamos que no nos muestre los usuarios que están bloqueados, le damos este check y nos va a quitar todos los usuarios bloqueados. Y desde la pestaña de grupos, lo que nos va a traer acá sí es, digamos, una sumatoria de los grupos que involucran autorizaciones, ¿sí? Entonces nos está trayendo los 4 grupos que el sistema trae por defecto, que son grupos de clase autorización, y nos está trayendo los 2 grupos que teníamos creados de ejemplo, ¿sí? Que son de clase cruzar todos los tipos que involucran grupos de autorización. Entonces en este caso nos trae los 6 grupos. De este lado lo que tenemos justamente es una tabla con todas las autorizaciones, ¿sí? De acá vamos a poder, voy a seleccionar un grupo, desde acá vamos a poder visualizar todos los módulos de SAP y cada uno de ellos, abrirlo y desglosarlo punto por punto con cada una de las opciones, documentos y demás que tenemos en SAP que podemos autorizar a visibilizar o no, o trabajar o no, ¿sí? Luego tenemos acá abajo los botones de expandir y comprimir. El botón de expandir justamente lo que hace es, en lugar de que nosotros vayamos uno por uno abriendo cada una de las opciones, le damos al botón de expandir y lo que va a hacer es abrirnos todos los módulos, desglosarlos y poder visualizar punto por punto. Comprimir hace el paso inverso, vuelve a cerrar todo como estaba. Tenemos el botón de copiar autorizaciones, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, las autorizaciones de un usuario en particular y nos vamos al botón de copiar autorizaciones, lo que nos va a permitir el sistema es las autorizaciones que tiene definidas ese usuario, seleccionar a qué usuario se las queremos copiar, pasarle las mismas autorizaciones, le damos OK y nos va a copiar las autorizaciones. Luego acá abajo podemos asignar descuentos máximos permitidos sobre ventas, sobre compras y descuentos máximos generales, ¿sí? Y por último, estos 3 botones que lo que nos permiten es, si no vamos a trabajar punto por punto, que en realidad es lo que deberíamos hacer, podemos darle autorización total. Por ejemplo, si tenemos un usuario nuevo que es superusuario con licencia profesional, que tiene que tener todo autorizado, con el botón de autorización total lo que hace es autorizar absolutamente todo. El botón de solo lectura lo que hace es darle la autorización de solo lectura, ¿sí? A todos los módulos, y sin autorización justamente el tipo de autorización que falta, que es sin autorización para todos los módulos. Es decir, con estos botones lo hacemos de manera general para todos. Y acá viene la ventaja, digamos, de poder trabajar con grupos en cuanto a las autorizaciones, que de lo que hablábamos anteriormente. Justamente si nos vamos a la pestaña de grupos y seleccionamos el grupo sobre el que le queremos definir autorizaciones, ¿sí? Lo hacemos simplemente de esta manera.
Seleccionamos un grupo, comenzamos a trabajar, por ejemplo, con el módulo de ventas, ¿sí? Lo abrimos y vamos viendo punto por punto para este grupo qué es lo que nosotros necesitamos autorizarle al grupo de usuarios que pertenecen a este código, el grupo de pruebados. Punto por punto tenemos tres tipos de autorización que le podemos dar, las que habíamos visto acá abajo. Falta autorización, si lo dejamos acá, al módulo de ventas completo le estamos quitando autorización para este grupo, ¿sí? Entonces, si nosotros le cambiamos acá, si abrimos el desplegable, tenemos los tres tipos de autorización. Sin autorización o falta autorización. Autorización total significa que para este apartado en particular le estamos dando autorización total o solo lectura. A nivel módulo, el módulo de ventas, si nosotros le modificamos la autorización al módulo de ventas, nos va a modificar la autorización justamente de todos los puntos que pertenecen al módulo de ventas, ¿sí? Si le damos autorización total, nos va a autorizar todo el módulo completo porque estamos trabajando sobre esta fila. Lo mismo con solo lectura y lo mismo con falta de autorización. Luego, nosotros podemos dejarlo como falta de autorización, por ejemplo, o como autorización total, y luego, punto por punto, si nosotros para este grupo necesitamos, por ejemplo, que no puedan trabajar con entregas o con órdenes de venta, podemos abrir punto por punto y quitar la autorización. Si vemos, acá se cambia, si nosotros le poníamos autorización total, pero modificamos una en particular, se va a cambiar este permiso de acá, por lógica, y va a poner varias autorizaciones. Está indicando que cuando cerramos esto, nos indica que en el módulo de ventas hay distintos tipos de autorización para este grupo. Bien, acá está bueno que nosotros una vez que tenemos definidos los grupos, vayamos viendo en realidad punto por punto y módulo por módulo cuáles son las autorizaciones que le queremos dar a este grupo en particular, ¿sí? No trabajarlo de forma genérica, sino abrir cada uno de los módulos y trabajarlo por módulo y por punto. Una vez que hemos terminado de asignar todas las autorizaciones completas, simplemente le damos a actualizar y este grupo va a quedar, este grupo va a quedar con las restricciones que nosotros le hayamos dado desde acá. Entonces, cada uno de los usuarios que pertenecen a ese grupo pasará a tener las autorizaciones que le acabamos de definir. Ahora, ¿cuál es la ventaja con respecto a los usuarios? Justamente, trabajamos con un grupo, trabajamos con usuarios que tienen perfiles similares dentro de la compañía, entonces asignamos autorizaciones para un grupo de usuarios y no lo hacemos uno por uno como lo haríamos si nos posicionáramos en la pestaña de usuarios y fuéramos trabajando usuario por usuario. Luego, importante a tener en cuenta lo siguiente, cuando nosotros nos vamos a la pestaña de usuarios, por ejemplo, este usuario C. Domínguez, nosotros lo habíamos incluido, ¿sí? En este grupo, en el grupo prueba 2 en la ventana de grupos de usuarios. Si nosotros estamos en la ventana de grupos, vamos a ver simplemente una columna con lo que son los módulos y cada punto, y luego la autorización que le hemos asignado. Si nos vamos a la pestaña de usuarios, vamos a ver que tenemos dos columnas de autorizaciones, ¿sí? De este lado vamos a tener lo mismo, y de este lado lo que vamos a tener es, en primer lugar, esta columna de acá son las autorizaciones que nosotros le vamos a definir al usuario de manera particular, si quisiéramos hacerlo. ¿Sí? Nosotros podemos, por grupo, asignar autorizaciones. La idea es trabajarlo a través de los grupos. Y por usuario también podemos modificarle las autorizaciones. Y lo que nos va a indicar esta segunda columna es cuál es la autorización efectiva que va a tener ese usuario en particular. ¿Por qué? Porque si tiene autorizaciones a nivel de usuario que difieren con las que nosotros le hemos asignado en el grupo, el sistema nos va a indicar acá cuál es la que efectivamente le está quedando al usuario. Y esto SAP lo maneja de forma que en realidad como autorización efectiva lo que le va a otorgar al usuario es la autorización más permisiva, digamos, más benévola, ¿sí? Que le hayamos dado al usuario. Digamos, la permisividad de las autorizaciones va de autorización total, es la más permisiva, luego solo lectura y luego sin autorización. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros como grupo, en el grupo, leemos para el módulo o dentro del módulo de ventas, a lo que son órdenes de venta, le hemos dado falta autorización, ¿sí? Por lógica, entendemos que este usuario que pertenece a ese grupo, Cecilia Domínguez, en ventas, ¿sí? En órdenes de venta, no debería tener autorización. Es la autorización efectiva que tiene.
Perfecto, pero si a nivel usuario nosotros le damos la autorización, ¿sí? Entonces el sistema va a tomar como autorización efectiva la que le dimos a nivel usuario, que es la más permisiva, autorización total, y es la que le está dando en este caso. Por eso la recomendación acá para trabajar con los grupos de usuario y con los usuarios es que a nivel usuario, primero que definamos todas las autorizaciones para los grupos. Evidentemente, primero hay que crear los grupos, incluir los usuarios en los grupos. Luego que definamos todas las autorizaciones para cada uno de los grupos que nosotros necesitemos, ¿sí? Y luego que a nivel de usuarios, a cada uno de los usuarios, ¿sí? Le quitemos todas las autorizaciones, ¿sí? A todos los módulos le demos falta autorización. Con lo cual, lo que nos estamos asegurando es de que a nivel efectivo, lo que el usuario va a tener en cuanto a autorizaciones va a ser la que le hayamos asignado a nivel grupos. Luego, dentro de un mismo grupo, en este grupo que tenemos de prueba, por ejemplo, los tres usuarios, si esta persona, si este usuario, C. Domínguez, eh, necesita tener acceso por una cuestión particular a alguna cuestión que necesitamos que igualmente el grupo no tenga acceso, ¿sí? Podemos venir a nivel usuario, asignarle la autorización, y esto lo que va a hacer es que a nivel de grupos no va a tener la autorización, pero a nivel de usuarios va a tener la autorización. ¿Sí? Con lo cual la que le va a quedar efectiva es la más permisiva, que es la que le asignamos a nivel de usuarios. Una vez definido esto, le damos a actualizar y van a quedar las autorizaciones completas, a nivel de usuario, a nivel de grupos. Eh, Lu, no sé si tenés alguna duda hasta acá, alguna pregunta. No tenemos ni dudas ni preguntas. Bien, ¿y alguna aclaración o alguna acotación que necesites o quieras hacer? Ahí me pareció claro el tema de las autorizaciones efectivas y de las excepciones de las autorizaciones efectivas Ujú. que permiten a veces, porque cuando diseñamos generalmente los grupos, lo que nos termina pasando es que, bueno, siempre vamos atomizando el grupo y bueno, nos quedan un montón de grupos con pocos usuarios. La idea ahí es poder pensar en un alcance no tan específico de cada rol de cada usuario, sino más general, como por ejemplo dentro de un grupo del departamento, no sé, de compras, de personas que gestionan compras, capaz que hay un autorizante, bueno, a ese autorizante darle la excepción, ¿no? El permiso de excepción. Eh, y no crear un montón de grupos, por supuesto, siempre evaluando y analizando si es necesario, pero eh, no es necesario que hagamos un montón de grupos con pocos usuarios, sino que grupos más generales y en todo caso manejar las autorizaciones efectivas. Perfecto, perfecto. Agustín nos dice si los usuarios pueden acceder a las parametrizaciones de formulario dentro de la pestaña formato de tabla. El usuario puede seleccionar qué campos tener visible o no, pero también tiene la opción de marcar el campo como inactivo o no. ¿Tenemos forma de no poder de no acceder a modificaciones de la columna activo? Agustín, sí, no, a ver, los usuarios nosotros podemos, y ahí corregime, José, que entiendo que vos por ahí tenés más claro de los permisos, sí tenemos la posibilidad de sacarle la autorización a las parametrizaciones de usuario o a la interfaz de usuario, por ejemplo, a la interfaz de usuario que es una capa superior de la configuración y que les va a permitir, por ejemplo, si nosotros, hay un campo que yo siempre parametrizo en las interfaces que es la cuenta contable. Dejo que la visualicen, pero no que la modifiquen. Entonces, ahí nosotros a los usuarios le podemos quitar la autorización total a la interfaz de usuario. Ahora, respecto a las parametrizaciones de formulario, nosotros o se los permitimos o se lo dejamos visible, o sea, o lo autorizamos
O se lo dejamos solo lectura o le ponemos falta autorización y directamente no pueden ingresar. No tenemos posibilidad de, ahí como está mostrando José, parametrizaciones del formulario, de hacer una modificación sobre alguna de las acciones de esa parametrización. Claro, es O más sea, es genérico. o pueden o no, claro. O todo o nada. O todo o nada, exactamente. En, ahí, Agustín, entiendo que tu pregunta tiene que ver con que pueden activar o no campos, ¿no? Entiendo. Eh, Generalmente cuando es algo tan específico, lo que podemos trabajar son con bloqueos, por ejemplo. O si no, en la administración de interfaces de usuario, es decir, bueno, cualquier campo que vos quieras agregarla, manejamos desde un usuario administrador que administra las interfaces de usuario. Claro, digamos, a nivel de autorizaciones podemos quitarle a los usuarios justamente las parametrizaciones del formulario, quitarle la autorización y en todo caso que sea un usuario el que tenga la gestión de habilitar o deshabilitar columnas o dejarlas activas o inactivas desde la interfaz de usuario. No sé si Agustín eso responde. Claro, lo que dice Agustín es que su idea es que cada usuario pueda modificar sus columnas a gusto. Bueno, ahí hay varias opciones, hay aplicaciones adicionales a SAP que permiten como este bloqueo de algunas funcionalidades o de algunos campos independientemente de las parametrizaciones. Y por otro lado, generalmente tenemos los bloqueos que son un poco más a medida, en donde, por ejemplo, más allá de que pongan o no una columna, que no puedan modificar una parametrización contable o que no puedan modificar algún tipo de valor. Claro. Habría que ver cuáles son esos campos y qué posibilidades tenemos de bloquearlos, pero siempre hay una vuelta para darle. A veces tal vez eh, no exclusivamente con las herramientas nativas, pero puede haber una solución simple con algún tipo de bloqueo. Y para agregar una cosita más que por ahí resulta obvio, pero a veces no es tan obvio, nosotros tenemos, digamos, gestionamos lo que son las autorizaciones a nivel grupo y a nivel usuario, pero todo esto también va a depender de jerárquicamente, digamos, de lo que nosotros tengamos permitido por licencia, por lo que el usuario tenga, por lo que la licencia le permita al usuario. Si no es lo mismo tener una licencia profesional que habilita la mayoría del sistema a tener una licencia financiera limitada o CRM. ¿Sí? Pueden haber algunos módulos o algunas características especiales que nosotros habilitemos a un grupo de usuarios, le demos como autorización total, pero que por licencia el usuario o el grupo de usuarios, no, el usuario, digamos, la tenga restringida. Entonces igualmente no va a tener acceso justamente por la licencia que tenga. Entonces a nivel jerárquico es primero por licencia, luego por autorizaciones. Este, no sé si hay algo más que agregar. Yo por mi parte creo que hemos abarcado todo. Pasamos por todos los temas, ¿no? Sí. Bueno, no hay muchas preguntas más en el chat, así que si les parece vamos a ir cerrando el webinar del día de hoy. Eh, Contarles que tenemos la próxima fecha. ¿Le contás, José, cuáles son las Sí, próximas fechas? sí, en 2 días. El jueves, el 7 de diciembre, tenemos la capacitación sobre el módulo de producción y el 15 de diciembre sobre SAP Business One en la nube. Exactamente, ese último del 15 es con colaboración de el equipo de SkyOne para presentarles la nube de SkyOne y cómo tenemos algunos clientes
en este servicio, así que súper interesante también. Y bueno, producción también, siempre aquellos y aquellas que no tengan todavía incorporado el módulo o que quieran ver algo en particular, también ese webinar va a estar interesante. Bien, y por último, bueno, invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros por cualquier consulta o duda. Tienen acá la información, nos pueden contactar por mail, por teléfono. Tenemos el mail nuestro de acá de Argentina, soporte1.ar@invensis.com, y desde Uruguay, soporte.sap@invensis.com. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en esta iniciativa de los webinars y en esta maratón que estamos haciendo en noviembre y diciembre. Muchas gracias, José, por toda tu explicación. Y en breve les estamos enviando también la grabación de este webinar para que la puedan compartir. Y muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos y a todas por la conexión. Nos vemos. Gracias, chao, chao. Hasta luego.